¿Qué está faltando? Una política desde el Estado que genere empleo y que esté orientada específicamente a los jóvenes. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de fortalecer la industria nacional. Porque el gran verso de que la industria extranjera viene a resolver todo fracasó también, ¿no? Quitan el barro y hacen lo que se llama el overflow. Lo sacan del canal, de la zona identificada, y después van y lo tiran en un punto determinado que la propia corriente vuelve a colocar el barro en el mismo lugar. ¿Y esto a qué nos ha llevado? A que en un promedio de 3-4 años el Uruguay tenga que volver a gastar $100 millones para volver a dragar el canal del Uruguay. Y nosotros propusimos como un criterio que la familia trabajadora pague un préstamo, una cuota mensual equivalente al 10% del ingreso familiar. Es decir, si en tu casa ingresan 50.000 pesos, bueno, vos pagás el 10% como cuota a la vivienda. Y vos me dirás, bueno, pero pagando 5.000 o 6.000 pesos por mes, no terminás de pagar nunca más la vivienda. ¿Y cuál es el problema? Porque el techo lo tenés asegurado. Nuevo programa de Vértice. ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, Emiliano, haciéndote compañía una vez más. Muy bien, y hoy tenemos nada menos que, según dicen, la izquierda de la izquierda. Pero ahora le vamos a preguntar si es la izquierda de la izquierda o es la verdadera izquierda o qué es. Tenemos al candidato a presidente Gonzalo Martínez de Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto participar en el espacio. Bueno, estabas también como, es decir, son como Asamblea Popular, son en realidad, ¿no? La agrupación. En realidad, una cosa es la alianza política, que es Unidad Popular Frente de Trabajadores, y otra cosa son los lemas legales que se utilizan frente a la Corte Electoral. En este caso, la alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores utiliza el lema Asamblea Popular porque ya está registrado, porque es parte de una de las organizaciones que integran la alianza, y es una forma de superar y de no entrar en dificultades legales en pleno periodo electoral. Entonces, al estar registrado y al ser una referencia también del punto de vista político, la alianza acordó que se utilice legalmente ese lema, pero la alianza está identificada, como decíamos, con Unidad Popular Frente de Trabajadores. Lo primero es quién es Gonzalo Martínez, porque seguramente muchos no lo conocen. Sí, seguramente. Bueno, yo soy un militante político y social de temprana edad, de mi juventud. Milité, por supuesto, en secundaria primero, después en el ámbito de la formación docente. Yo hago el profesorado de Historia en el IPA, hace muchos años que estoy allí, de forma interrumpida. Me quedan algunas materias para recibirme efectivamente de profesor. Vengo de una familia trabajadora, soy trabajador, me he desempeñado en varios rubros. Y esa militancia política partidaria que ha sido en el movimiento 26 de marzo, que integra esta alianza, me tocó ser parte del equipo de Eduardo Rubio cuando fue diputado en el periodo pasado, asumiendo como diputado suplente en esa tarea del equipo de bancada, que fue un trabajo colectivo realmente. Asumí algunas responsabilidades vinculadas a la elaboración de proyectos de ley, por ejemplo el Plan Nacional de Vivienda Popular, una propuesta muy clara en esta área. Me tocó en varios momentos ordenar y orientar el trabajo en las rendiciones de cuenta, ya sea para analizar lo que presentaba el gobierno, así como para elaborar las propuestas nuestras en ese contexto. Una de las propuestas que presentamos justamente en el marco de la rendición de cuentas fue la transferencia de una parte del subsidio a la cerveza que se destinara al hospital de clínica, hecho que ronda en el $1.000.000 anuales que el hospital recibe a partir de esa transferencia, lo que ha permitido que desde aquel entonces hasta la fecha en el hospital de clínica, que es un hospital universitario de práctica, se hayan hecho varias obras edilicias, lo cual para nosotros es muy gratificante y demuestra ejemplos concretos de cómo se pueden redistribuir los gastos y los recursos. Y bueno, también fuimos parte de la comisión investigadora de ACE, una comisión muy importante que demostró hechos de corrupción en este organismo, vinculado a directores de hospitales que conjugaban sus intereses con mutualistas privadas o con empresas de distintos rubros. Y bueno, se demostró justamente esta corrupción, lo cual implicó la destitución de varios de ellos. Bueno, fue una tarea prolífera en varias áreas, lo cual nos formó, nos nutrió de muchos elementos, de mucho conocimiento. Y bueno, en esa continuidad en el tiempo, los compañeros entendieron de que era una posibilidad asumir esta tarea de ser candidato a la presidencia por la alianza, y en eso están. ¿Siempre en el mismo sector ustedes?
¿En qué sentido? En el mismo sector me refiero a Asamblea Uruguay, Asamblea Popular, y que después ahora se transformó en la Unidad Popular como Frente a Trabajadores. Bueno, en realidad es parte del proceso político uruguayo. Particularmente, a mí me ha tocado milito, porque es una decisión, ¿no?, personal, en el Movimiento 26 de Marzo, organización que fue fundadora del Frente Amplio en aquel entonces, transitó su vida política durante mucho tiempo en esa alianza, y después cuando el Frente Amplio asume el gobierno y empieza a marcar los rumbos de gobierno, justamente, fundamentalmente la cuestión económica, ahí nosotros empezamos a marcar diferencias públicas, porque las diferencias las teníamos hacia la interna, ¿no? Y se Vos expresaban estuviste desde el principio, de cuando desde el estaban en el principio. Frente. Yo militaba dentro del Frente Amplio. Después se empezó a aglutinar y a unificar expresiones de izquierda, gente militante que entendió que era necesario aglutinarse y articular un espacio fuera del Frente Amplio. Así surge la Asamblea Popular. Pero en esta alianza que estamos hoy está el origen, digamos, de la Asamblea Popular con nuevos elementos o nuevas organizaciones. Entre ellas está el Partido de los Trabajadores, que nunca ingresó al Frente Amplio, por ejemplo, y también está el Frente de Trabajadores en Lucha, que es una organización que también se creó recientemente y que nunca tuvo su ingreso o su experiencia dentro del Frente Amplio. Lo que nos une son las definiciones y las concepciones de izquierda, más allá de los matices que los tenemos y no los ocultamos, pero los elementos de unidad son los que nos han sentado la base para transitar de forma conjunta este camino político-electoral. Hablando de eso, de la izquierda, ¿cómo se definen ustedes? Yo creo que puede parecer simpático e intercambiar sobre este aspecto y no tenemos inconveniente, pero en el fondo oculta algunas verdades, ¿no?, o algunos temores para discutir. No en nosotros, sino en los otros, en los que se encuentran menguados y limitados en sus expresiones militantes de una concepción de izquierda. ¿Qué quiero decir? Por el Frente Amplio. ¿Qué quiero decir? Claro, ¿viste? Es más fácil decir vos sos un radical antes que asumir que mi organización dejó de ser de izquierda, ¿no? O por lo menos que dejó de reivindicar las definiciones históricas de la izquierda. Si nosotros hoy tenemos un programa de máxima, ¿no? Nuestra alianza tiene un conjunto de definiciones muy claras y contundentes y que son propias de la izquierda y que implicarían transformaciones de fondo. Pero también tenemos otra serie de medidas que son articulables en este contexto político del Uruguay del 2024. Y no por eso nos convertimos en progres o demócratas o blanditos, porque entendemos que hay una correlación entre las definiciones históricas y los principios y los valores y propuestas concretas. Nosotros impulsamos, por ejemplo, la necesidad de desarrollar una política de vivienda para los trabajadores. Que el Estado invierta el 1% del PBI en vez del 0,4% como pasa ahora y que se destine y se desarrolle un plan de vivienda para los trabajadores. ¿Eso nos hace radical? No, creo. Querer darle el 6% del PBI a la educación para dignificar el salario de los docentes, de los funcionarios, para tener infraestructura pública, ¿eso nos convierte en radical? No. Sin embargo, nadie lo ha planteado. Cuando nosotros decimos, es un problema para la soberanía entregar el 50% de la tierra uruguaya en manos de extranjeros, no creo que sea una cuestión de radicalidad. Entonces, ¿plantea la revolución agraria ustedes? Nosotros planteamos la reforma agraria, que esto implica justamente, y en este momento, claro, algunos dicen, la palabra reforma es temerosa, ¿no? Y pone nervioso a los pequeños burgueses y a los latifundistas, y está bien que pase, ¿no? Pero hablar de revolución implica revertir la situación. Y que cuando uno entiende en qué situación está el Uruguay, seguramente todos coincidamos que es necesario hacer la reforma agraria. Porque acaso yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, que el 50% de la tierra uruguaya esté en manos de extranjera, ¿no es un problema para la soberanía nacional? Yo creo que sí. Explicanos bien qué es la reforma agraria, porque mucha gente no puede saberlo. La reforma agraria implica justamente eso, emprender un camino en este momento del Uruguay 2024, de recuperar la posesión de la tierra en propiedad nacional. O sea, la quedaría el Estado. Se la quedaría el Estado. Estado. En un principio, o por lo menos que sea patrimonio nacional, en el sentido de que pertenezca a individuos orientales. Y que no solamente se trata de una cuestión de propiedad, ¿no? ¿Quién es el dueño de la tierra? Sino al servicio de que está. Nosotros decimos, tenemos en el Uruguay el 50% de la tierra extranjerizada. Pero también hay que decir que 1.300.000 hectáreas hoy están siendo producidas para plantar soja transgénicas y eucalipto. O sea, están al servicio de un modelo sojero forestal, que viene de larga data en el Uruguay, ¿verdad? Evidentemente algunos gobiernos han potenciado y le han dado mayores beneficios. Ahora, el hecho de tener 1.300.000 hectáreas
produciendo en este sentido, también daña la soberanía nacional. Entonces acá la discusión no es solamente quién es dueño de la tierra, sino el servicio de quién está o qué está produciendo. Entonces es necesario que la tierra vuelva a ser parte de la soberanía nacional, que esté producida en un plan que beneficie a nuestros intereses y evidentemente tiene que generar empleo. Pero no estás hablando de expropiar la tierra. Bueno, la expropiación es uno de los mecanismos que incluso está en la Constitución burguesa uruguaya, ¿no? Porque también ya nos achacan, no, porque ustedes quieren expropiar. Señores, la Constitución lo establece desde sus orígenes prácticamente. ¿Cómo es la Constitución burguesa? Pero mira, y te pongo un ejemplo más de cómo no es un temor expropiar. Porque el gobierno del Frente Amplio y este gobierno hicieron más de 1.100 expropiaciones. ¿Para qué? Para el tren central de UPM. Entonces, cuando el Estado quiere, la expropiación es un mecanismo que lo tiene bien aceitado. Ahí no entra la burocracia, no entran las dificultades institucionales. 1.100 expropiaciones hicieron, es decir, partieron casas de vecinos de Capurro y de todos los demás barrios, partieron estancias para entregar la tierra al servicio de la vía de UPM, ¿verdad? Entonces, pensar en una reforma agraria implica justamente elaborar un plan país sobre la tierra en relación a la producción que queremos. En la página de ustedes dice, en la carátula del programa, ustedes dice que por un gobierno antiimperialista y popular. ¿Sigue considerándose antiimperialista? Es decir, esa palabra no está como un poco perimida, no está como vieja. Y mirá, si nosotros pensamos que hace poquitos meses estuvo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en Uruguay y que hace unos días atrás inauguró otra base militar en Argentina, si eso no es imperialismo, está bravo, ¿no? Es decir, ¿qué es? Si nosotros no, hace poquitas horas, Biden estuvo anunciando el financiamiento de una guerra en Ucrania, ¿no? Apostándole más de millones de dólares de lo que ya se le apostó. Se ha anunciado planes estratégicos para seguir acaparándose de los recursos naturales, por ejemplo en Bolivia. O sea, hay una política operando en todo el mundo que tiene intereses específicos y que está llevada adelante desde una pequeña minoría. Gobernante, algunas veces gobernantes de ciertos países, pero de una élite también que tiene características muy, muy claras. Y en el Uruguay estamos sufriendo esas políticas imperialistas. Bueno, pensar de que las principales multinacionales que hoy están en el Uruguay operando tienen vínculos directos con estos países, hay que tenerlo presente, o sea, no lo podemos omitir. Y la opresión imperialista no solamente pasa por el acapararse con los recursos naturales o poner una base militar, que sucede, evidentemente, que es una forma muy concreta, sino que también están los mecanismos económicos internacionales en este sentido. Pensar de que el Uruguay tiene una deuda bruta equivalente al 69% del PBI y que año tras año se ve obligado a aumentar los topes de endeudamiento, fundamentalmente con los organismos internacionales de crédito, y que eso nos está costando el 7% del PBI, por ejemplo, todos los años, y que termina siendo un endeudamiento económico, pero que no va hacia un destino social específico, porque nosotros no vemos ninguna obra pública en la calle que diga esto fue hecho con la deuda externa. No la conocemos, ¿verdad? Pero además de generar esa dependencia económica, también hay una injerencia política, porque esto está claro desde la primera carta de intención que firmó el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, muchas décadas atrás. Cada préstamo que se genera con los distintos organismos están en las condiciones políticas que establecen esos organismos sobre la política nacional. Y esto no lo podemos ocultar. Es claro, sucede cada vez que se contrae deuda. Un ejemplo de ello son los niveles en las políticas educativas. Los organismos internacionales imponen que hayan ciertos promedios en las políticas educativas, o sea, que den ciertos resultados. ¿A qué me refiero? A que todos los años haya un nivel de aprobación superior a los años anteriores. Esto que lleva a la flexibilización de las evaluaciones y de los criterios de pasaje de grado. Y para poner un específico más claro, está el tema de la seguridad social. Capaz que en Uruguay no se publicó el documento, pero sí pasó en Argentina, que cuando se contrajo el último préstamo con el Fondo Monetario, en uno de sus artículos establece la necesidad de avanzar en la privatización de la seguridad social, volver a instalar la AFP en Argentina. Entonces, cuando hablamos de las políticas de soberanía, la política económica, hay una política imperialista que interviene en las dinámicas nacionales. Alguno lo llamará injerencia extranjera, otro le llamará el tío Sam y otro la dinámica mundo. Bueno, para nosotros son políticas imperialistas que intervienen. A raíz de esto te consulto, económicamente, ¿no te parece que Uruguay tiene mucho más cercanía con China, por ejemplo, o mismo con Brasil que propio con Estados Unidos? Bueno, eso se puede establecer en función a las exportaciones económicas que hace el Uruguay, ¿no? Los destinos de las exportaciones.
Pero la realidad es que China no le presta plata a Uruguay. Uruguay se endeuda con Estados Unidos. Claro, pero digo las que reservas internacionales... Tienen las dos caras, ¿no? No, O por sea, supuesto. Lo ha dicho el propio Lacalle Pou. Nosotros le vamos a vender a cualquiera, sea dictadura o no, ¿no? Que a ustedes les gusta discutir mucho sobre este concepto de dictadura de los estados. Es más, un progresista en otra entrevista que estaba escuchando y que le hacían esta pregunta también sobre China, si era una dictadura, evitó rotundamente decir si era o no era. Su fin no estaba en tomar postura al respecto, pero dejó claro un dato muy interesante, que el Uruguay negocia con muchísimos países en el mundo y que casi las tres partes de esos países, de esos destinos, son gobiernos dictatoriales o con características poco democráticas. O sea, el Uruguay ha demostrado que puede negociar económicamente con el que sea, no le importa el pelo, ¿no? Pero entonces hay cuestiones que el imperialismo no le llega tanto, ¿no? Yo creo que según la necesidad y la conveniencia hay aspectos que se denuncian y otros que se omiten. El caso de China es evidente, ¿no? Lacalle Pou está desesperado por firmar el Tratado de Libre Comercio que inició Tabaré Vázquez con China. Y ahí no entra la discusión si es dictadura o no. Cuando se le abren mercados nuevos, no hay problema. Y lo hemos visto recientemente, ¿no? Uruguay desesperadamente, y jugando un papel muy triste, está intentando mejorar los niveles de comercio con Israel para venderle más carne. En pleno genocidio, Uruguay la única preocupación es venderle más carne a Israel, ¿verdad? Entonces, acá hay una política deshumanizada, oportunista, y que evidentemente está lejos de una concepción humana realmente, ¿no? Bueno, pasó en toda la historia de Uruguay, porque cuando hablamos de la Suiza de América, era justamente sacamos ventaja de la guerra que había en Europa. Efectivamente. Y vos habías hablado del TLC. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Ninguna persona de izquierda en Uruguay y en el mundo puede estar de acuerdo con un tratado de libre comercio. Bueno, pero Tabaré Vázquez fue el primer precursor del TLC con China. Reafirmo lo que dije. Ninguna persona de izquierda en Uruguay puede estar de acuerdo con un tratado de libre comercio. Porque justamente se trata de una relación comercial que evidencia y que se rige por las desigualdades y las potencialidades de cada país. Un tratado de libre comercio te pone de rodillas al país más débil, necesariamente. Y lo vimos con Chile. Hasta el momento, y bueno, lo vimos con México, no hay datos contundentes que puedan sostener de que los tratados de libre comercio son beneficiosos para la economía nacional, más bien al revés. ¿Y con quiénes proponen ustedes comerciar? Yo creo que no se trata de con quién, sino de cómo. Y para nosotros es fundamental de que todo tratado comercial que se elabore sea de mutua conveniencia. Y ahí es donde empieza a modificarse justamente los impactos, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la soberanía. Cuando nosotros somos capaces de decir, vamos a negociar de igual a igual del punto de vista económico, de los beneficios, las cargas impositivas, de los productos, ahí vos podés establecer grandes victorias en la exportación y en la importación. Y esto no es nada nuevo. Esto lo aplicó Artigas en 1815. Generar tratado de mutua conveniencia con los pueblos libres de la región. O sea, ni siquiera somos radicales, en todo caso seríamos artiguistas, ¿no? Y cosa que reivindicamos, por supuesto, o al menos en mi caso. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, no se puede discutir en relación a... No puedes desarrollar una política comercial ya de rodillas, ¿no? Y el Uruguay lamentablemente está asumiendo ese papel hace largo tiempo con el afán de poder vender un poquito más. Y la realidad es que esa lógica no beneficia en nada. A los únicos que ha beneficiado es a los grandes exportadores, porque acá nos lleva una política nacional también en relación al comercio. ¿Cuál es la flota mercantil que tiene el Uruguay hoy operando? Toda privada. O sea, el Estado uruguayo no recibe ni un solo peso en la dinámica de la circulación de mercancía. Al contrario, perdemos. El Uruguay no grava con un solo dólar a la mercadería en tránsito. El Uruguay, en el puerto uruguayo, pasan millones, miles de millones de dólares de mercadería que van a otros destinos y el Uruguay no le grava nada. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos en materia económica. Cargarle con una tasa a la mercadería en tránsito y recaudar de ese sentido. Y vos lo podés hacer, por ejemplo, del 0 por 1000. Ni siquiera del 0.1%, del 0 por 1000. Y ahí las últimas cuentas que habían hecho los compañeros, que esto fluctúa en función a la cantidad de mercadería que transita, podés recaudar como mínimo 15 millones de dólares. En el 0 por 1000, si vos le ponés el 1%, estamos hablando de cifras muy significativas. Y esto evidentemente no afecta a la dinámica comercial y a la circulación de productos, porque el Uruguay está en un enclave estratégico
como bien lo evidenciaron los ingleses hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, y bueno, también está ese problema siempre del dragado del río y todo de Argentina, justamente para que Montevideo no se convierta en un puerto tan importante. Pero lo que yo me pregunto siempre, y te lo hago a vos, capaz que vos me lo sabés resolver y me puedo ir a dormir tranquilo hoy, es ¿por qué siendo un país tan chico y que en realidad lo que produce no es tanto comparado con el mundo, por qué nos cuesta tanto vender toda nuestra producción? Yo quisiera retomar un aspecto de la introducción que vos hacías, vinculado al dragado del puerto, que parece algo secundario, ¿no? Pero ahí hay mucha plata. El Uruguay, por sus características geológicas, el río Uruguay principalmente, tiene que dragarse permanentemente por el caudal de barro que llega, ¿no? Entonces, eso hay dos formas de hacerlo, o con el Estado, con los recursos propios del Estado, o con capitales privados. El Uruguay tiene dos dragas, dos embarcaciones para dragar, para hacer todo tipo de draga. Esas dos embarcaciones son de la época de la dictadura. O sea, estamos hablando de una máquina de dos embarcaciones, no te digo obsoletas porque siguen operando con buenos resultados, pero muy añejas. Y han demostrado que el costo del metro cúbico de barro que sacan ronda en los $2.5 por metro cúbico. Pero todo capital privado, cualquier empresa que venga a dragar, el promedio internacional son $14. Pero las últimas contrataciones privadas que ha hecho el Uruguay están por encima de los $7. O sea, el Uruguay está pagando muchísimas veces por encima el dólar, el precio del metro cúbico. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un negocio de por medio. Los operadores de las dragas públicas han demostrado que pueden dragar perfectamente. Sin embargo, ¿qué ha hecho este gobierno y el anterior? Han contratado la licitación china. Y los chinos vienen, los cobran estos $14 por metro cúbico y encima hacen una bandillada, para no ser más duros en la definición. Quitan el barro y hacen lo que se llama el overflow. Lo sacan del canal, de la zona identificada, y después van y lo tiran en un punto determinado que la propia corriente vuelve a colocar el barro en el mismo lugar. ¿Y esto a qué nos ha llevado? A que en un promedio de 3-4 años el Uruguay tenga que volver a gastar $100 millones para volver a dragar el canal del Uruguay. Entonces, y ahora se estaba discutiendo justamente hace un mes atrás, una contratación a los chinos que se inició en el año 2019 y que este gobierno no la concretó en el 100%, pero ya le está destinando $30 millones a esta contratación privada. ¿Sabés cuánto sale una draga de última tecnología en Holanda? $80 millones. Y los holandeses te traen esa draga de última tecnología y te proponen hacer otra draga en los diques uruguayos y que lo podemos hacer perfectamente por ese monto. Entonces, si vos querés preservar los recursos del Estado y querés tener una política de dragado en función a tus intereses, vos no podés estar regalando $100 millones cada 3 años a capitales privados cuando podés fortalecer la infraestructura pública. Pero ¿cuál es el motivo que hacen eso? Porque imagino que si vos te das cuenta, ellos también se dan cuenta. Yo creo que habría que hacer una investigación en este caso, ¿no? ¿Decir que intereses económicos particulares? Yo creo que la casa en la playa, los viajes al extranjero, los niños en el colegio privado, cambiar el auto cada año, de algún lado sale la plata. Y porque así como yo y los compañeros que nos asesoran, que son profesionales en esta área, te lo evidencian con pruebas una arriba de la otra, y acá todo el mundo lo sabe porque el propio sindicato de la draga se lo ha planteado al directorio de la ANP de esta administración y de las anteriores. O sea, todo el mundo está en conocimiento de esta situación crítica. Lo que no lo conocemos es la población. Y tampoco, y una vez que la conocemos, no nos indignamos lo suficiente y no tomamos partida al respecto. Entonces, creo que hay varios puntos de problema en esta situación, ¿no? También están los chinos llevándose el pescado nuestro, bueno, los peces nuestros. Bueno, ese es un problema que yo siempre recurro a este concepto de soberanía y quizás habría que dedicarle un programa que ustedes hagan a analizar a fondo qué quiere decir la soberanía de un país. En este caso, vinculado a la pesca, en Uruguay hoy tenemos toda la flota pesquera paralizada, que es privada. Son empresas privadas que deciden cuándo operar o cuándo no, cuándo salir a la mar o cuándo no. En este momento ya son casi 7 meses que los trabajadores de la pesca están en el seguro de paro. O sea, 7 meses ha superado el promedio permitido, ¿no? Lo que está establecido en la ley. Se le está renovando los seguros de paro vía excepción porque es una situación crítica y porque estamos en año electoral. Eso es clarísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que las empresas privadas deciden cuándo salir y cuándo no. Y el Estado no está ahí para decirle, muchachos, salgan a pescar porque la sociedad uruguaya necesita consumir pescado. Y acá se están violando todos los conceptos y todos los criterios, porque los permisos de pesca que se le entregan a esas embarcaciones establece que si vos no salís a pescar
en un periodo de 180 días, ese permiso se te levanta. Y sin embargo, el Estado uruguayo no le ha quitado ni un solo permiso a todas estas empresas que hace 7 meses que están sin salir a la mar. Entonces acá uno empieza a pensar, ¿el Estado realmente no tiene capacidad de construir una flota pesquera estatal? ¿El Uruguay no puede construir en sus diques o comprar afuera un par de embarcaciones pesqueras que sea operada de una institución pública, que genere empleo y que desarrolle una actividad del mar y que asegure el consumo de pescado a la sociedad uruguaya, a nuestros niños, a nuestros ancianos? Entonces, cuando en este caso la producción o la industria del mar queda en la mano de las empresas, ¿quién queda rehén? La sociedad uruguaya. Porque después vas a la feria, yo vivo en La Teja, vas a la feria y te sale 450 pesos el kilo de pescado más barato. Entonces, ¿quién me está condicionando a mí como uruguayo el consumo de pescado? Las empresas y el libre mercado y la omisión del Estado en este sentido. Y yo ahí te consulto, ¿el problema para ustedes de fondo es que se tarden más de estos 180 días que está permitido para levantarle el permiso? ¿O para ustedes el problema es que ya esté de principio en las manos privadas? No, evidentemente el problema es la privatización de la industria. O sea, ¿ustedes llevarían la estatización a la mayor cantidad de rubros posible dentro del Estado? Mira, justamente conversamos el otro día con unos compañeros sobre esto. El problema no es que opere el mercado privado, las empresas privadas en ciertos rubros. Lo puede hacer. El problema es la omisión del Estado cuando no está y cuando no asegura la base en ese sentido. Debería por lo menos competir, dice usted. Debería de ser algunos dicen un ente testigo, ¿no? Como construir un ente que pueda operar en el mercado y regularlo, o por lo menos incidir. El Uruguay supo tenerlo. Tuvo industria vinculada a la pesca que operaban. Y me decía un compañero dice, de Flores, dice, a Flores llegaba una vez al mes el camión con pescado, en ese entonces con las barras de hielo, y la única forma que tenía la población de Flores para consumir pescado era cuando llegaba el Estado con su embarcación y le aseguraba a la población el consumo. Pero lo mismo pasa para otras áreas de la producción. Ustedes saben bien que todos los frigoríficos del país son extranjeros. No solamente que son extranjeros, sino que están concentrados en pocas manos. O sea, hay multinacionales que son las dueñas de los frigoríficos y que hace 2 meses atrás estuvo en discusión justamente si se le habilitaba el permiso a una multinacional, a Minerva en particular, a apropiarse de un par de frigoríficos más que ya estaban a la venta. Por suerte, la Comisión del Estado le dijo que no era viable porque eso implicaba, que si Minerva se quedaba con esos frigoríficos, implicaba que iba a ser dueña de más del 50% de la producción de la carne en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hayan frigoríficos privados? No, el problema es que no hay un frigorífico del Estado. Un frigorífico que faene la carne y que la venda en el mercado nacional a un precio determinado y que obligue que la producción privada tenga como referencia el precio público. Y después que cada uno exporte lo que quiera. Pero lo que el Estado debe asegurar es que el trabajador uruguayo pueda comprar carne y que no le salga 450 pesos el kilo de nalga en el supermercado. Sí, si pasa eso, yo ya te estoy votando. Vayamos a la seguridad social. Ustedes están a favor de lo que está promoviendo el PIT-CNT, el tema del plebiscito. Contame un poco, porque creo que en esto recién ahora se está empezando a hablar, por qué están a favor y toda la gente que dice, ojo, porque nos vamos a endeudar muchísimo de acá a unos años, no vamos a poder pagar y vamos a tener que poner impuestos. ¿Cuánto hay de verdad en eso y cuánto no? Bueno, arrancando por el principio de la historia. El Uruguay tiene un sistema de seguridad social mixto, como se le dice, ¿no? Donde opera el BPS, que es el organismo público, y desde 1996, cuando se crearon las AFAP, operan estas empresas privadas, que en Uruguay son 4 las AFAP, ¿verdad? Desde el 96 hasta la fecha ha habido un largo proceso de obligar a los trabajadores con distintos criterios a afiliarse a las AFAP. Eso ha llevado que desde 1996 hasta la fecha, las AFAP acaparen 22.000 millones de dólares en su poder aporte de los trabajadores, ¿verdad? Con esos 22.000 millones de dólares, las AFAP han realizado de los más diversos negocios e inversiones que se imaginen. El principal, ¿cuál es? Prestarle plata al Estado uruguayo. De hecho, las AFAP hoy por hoy son una de las dueñas de la deuda pública uruguaya de todos los gobiernos, ¿no? Eso explica en buena medida por qué los principales candidatos, mejor dicho, todos los candidatos de los principales partidos con posibilidad de ganar,
todos apoyan a las AFAP y no las quieren eliminar, porque saben que en un eventual gobierno, si triunfa el plebiscito, van a tener un problema a la hora de seguir reproduciendo la lógica del endeudamiento. Eso por la emisión de bonos, en realidad, del Estado. Claro, ¿no? sí, porque Astori tuvo la habilidad de emprender un camino de renegociar la deuda pública uruguaya, la deuda externa fundamentalmente con los organismos internacionales, y desarrollar una línea de endeudamiento con locatarios. Y en esos locatarios, los principales son las AFAP. Muchos bancos también, ¿no? Claro, pero Sí, claro. no es mejor que sean, digamos, de acá el endeudamiento que endeudarse, por ejemplo, con el FMI o con otra gente externa. Bueno, yo no creo que, mejor dicho... Porque deuda necesitamos en algún momento para bueno, ahí para está hacer la cosas. clave. Ahí está la clave. Un país puede endeudarse. La pregunta es ¿para qué? ¿Y en qué manera se endeuda, no? Porque hoy por hoy, en este momento, el Uruguay está pagando 2.500 millones de dólares de deuda externa y 1.800 de intereses. 1.800 millones de dólares de intereses de esa deuda. Entonces, evidentemente, la forma en que contrae deuda es uno de los problemas principales. Después, es lógico, el Uruguay puede contraer deuda en la medida que tenga objetivos claros. Si nosotros decimos, vamos a desarrollar una institución y una flota pesquera estatal, vamos a desarrollar una cadena de frigoríficos y de mercados locales de carne a nivel estatal, vamos a multiplicar la posesión de tierras del Instituto Nacional de Colonización para producir fruta y verdura, vamos a desarrollar un shock de producción de viviendas para los trabajadores. Bueno, ¿necesitas deuda? Hagámosla, pero son objetivos completamente nobles y evidentemente hay capacidad de establecer los mecanismos de cómo contraer la deuda. Pero volviendo al tema del plebiscito, es evidente que ha fracasado la privatización de la seguridad social. Porque yo te decía, por un lado tenés el problema de cuánta plata acapararon las AFAP, 22.000 millones de dólares, y que a producto de la reforma del gobierno va a ser mucho más, porque ahora somos todos los trabajadores, estamos obligados a aportar a una AFAP independientemente de cuánto ganemos salarialmente. Pero no solamente es un problema que retienen la plata, sino también el problema principal es qué hacen con la plata. O mejor dicho, ¿cuál es la jubilación que pagan? Si efectivamente vinieron a resolver el problema o no. Porque ese fue el verso que nos vendió Saldain y todo el herrerismo en aquel momento cuando impusieron las AFAP. Que venían a resolver el problema de la jubilación para los trabajadores. Y la realidad es que hoy por hoy las AFAP, de las jubilaciones que pagan, el 68% no superan los 2.000 pesos. Entonces, tener una empresa privada o varias empresas privadas que supuestamente venían a resolver el problema de la jubilación y que en realidad el 68% de las jubilación que pagan son menores a 2.000 pesos, evidentemente eso fracasó. A mí cuando me llega el sobre con lo que tengo en la AFAP, un poco más me pongo a llorar. Digo, con esto no me compro ni una coca. Y te invito a que analices bien entre un estado de cuenta y el otro, porque puede ser que hayas perdido capital. Porque esas son las reglas del juego, del libre mercado, ¿no? Cuando vos vas todos los días a trabajar, te pagan tu salario, vos aportás, las AFAP reciben esa plata y después la invierten según la libertad que le otorgó la ley. Pero vos como trabajador y como aportante no tenés capacidad de controlar qué hacen con ese capital que depositaste. Y resulta que si una AFAP realiza una inversión o un negocio que le da pérdida, ellas no pierden. La que pierde sos vos. Y además te cobran por administración todavía. Te cobran la comisión, que superan el 20%. Te cobran la comisión, no importa si estás trabajando o no. Vos de repente estabas trabajando, te echaron, estuviste 3 meses parado. Esos 3 meses te cobraron la comisión igual, del capital que vos tenías. Te sacan del capital que tenías. Exactamente. Y evidentemente tienen un porcentaje de ganancia en función a la posible ganancia que tengan. Entonces yo invito a la gente a que repase sus estados de cuenta a ver si no perdió plata entre uno y otro, porque a mucha gente le pasó. Ahora, esa es lo que se tiende a hacer mundialmente, ¿no? Ya no hay sistema donde sea 100% público como lo era capaz cuando había épocas de guerra hace en realidad no. 100 años atrás. En realidad no es así. Desde los 90, cuando Margaret Thatcher impulsó la privatización de la seguridad social, y en los distintos países se denominó de distintas maneras, y en Uruguay son AFAP, de los 36 países en el mundo que llevaron adelante esa invitación, hoy por hoy 18 países ya la eliminaron. O sea, la mitad de los países que emprendieron el camino de la privatización ya desandaron ese camino y las eliminaron. ¿Por qué? Y entre ellos están las principales potencias europeas, ¿no? Sí, lo mismo que igual aumentaron la edad de jubilación y que tienen igual un déficit bastante grande, lo que es la Justamente, y Suiza hace 6 meses atrás ganó un plebiscito justamente donde volvió a bajar la edad jubilatoria y aumentar las pensiones y le devolvió el aguinaldo, fíjate vos, a los jubilados que no lo tenían, como en Uruguay.
Francia acaba de tener una victoria popular o un hecho político significativo y que una de las premisas por la cual tuvo parte de la victoria es volver a bajar la edad jubilatoria y aumentar las pensiones mínimas. Entonces, el mundo entero nos está dando la señal de que la privatización de la seguridad social no es el camino, Claro, que ha pero fracasado. eso como propuesta de la gente, no de la administración, no es lo que llevan las cuentas. Ninguno ha propuesto la baja de la edad de jubilación, ni tampoco volver al sistema de 100% ¿Y a vos te del parece que no es Estado. importante tener en cuenta la opinión de los pueblos? No, yo no emití opinión, emití datos. Bueno, yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque si son los jubilados los que están padeciendo jubilaciones mínimas y tener la posibilidad de un mecanismo popular de intervenir y revertir esa situación, bueno, yo entiendo que el sistema financiero no quiera eliminar las AFAP. Y sí, son parte de su negocio. Yo entiendo que los oligarcas y los burócratas y los burgueses del Uruguay quieran preservar el status quo, porque de ahí están sacando su tajada. Los que no queremos que siga esta situación somos los trabajadores y los humildes. Porque la realidad nos empuja a esto. Vos decías, bueno, podrán ser algunas administraciones. Y bueno, Argentina fue vía ley, ¿no? Fue el gobierno argentino el que eliminó la FJP. O sea, hay voluntades de gobiernos para eliminar la privatización y hay voluntades populares. Y la realidad nos empuja a esto. No conozco en detalle la realidad europea, pero sí conozco la uruguaya. En Uruguay tenemos 230.000 jubilados y pensionistas cobrando menos de 18.000 pesos. O sea, 1 cada 4 jubilados en Uruguay está Son persiguiendo muy una bajas. jubilación de hambre. ¿Y por qué pasa Como esto? también los salarios también son bajos y Ahí está Uruguay la es muy clave. caro y eso lo tenemos Porque claro. esto es un paquete, nosotros no lo podemos ver de forma aislada. Hoy la consigna es triunfemos por el plebiscito de la seguridad social, pero hay una reforma laboral en marcha que no la podemos omitir. Es este modelo económico el que ha llevado que existan 230.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos. Y es este mismo modelo económico el que ha llevado que hayan 550.000 trabajadores ganando menos de 25.000 pesos. Fíjate vos, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? 4.000 pesos. ¿No? Vos trabajaste hasta el último día, por ejemplo, cobrando el salario mínimo, 25.000 pesos, y al mes siguiente empezás a cobrar 18.000, la jubilación mínima. O sea, y no quiere decir que el salario mínimo hoy sea la panacea, ¿no? Que resuelvas tus necesidades o te convierta en clase media. Lejos de eso. Hoy percibir el salario mínimo es padecer la economía nacional, ¿no? Entonces, la realidad nos empuja a esto, porque hay la inmensa mayoría de los trabajadores ganamos salarios insuficientes, los pasivos y los jubilados también, y la privatización no resolvió nada, al contrario, hay una apropiación. Y vos decías, bueno, hay un gran verso de que se van a expropiar los recursos y los ahorros de los trabajadores. Y acá hay que responder dos cosas. Primero, en tu caso, si vos vas a la AFAP y le pedís tu plata, ¿te la dan? No. Yo igual con lo poco que tengo, me daría hasta vergüenza pedírselo, pobre gente. Pero no importa cuánto tengas, puedas tener poco o mucho, aunque la única forma de recibir ese ahorro individual es jubilándote o muriéndote. Porque las AFAP no te dan ese ahorro. Entonces, no es un ahorro privado como opera cualquier otro banco. Entonces, ahí ya tenés la primera confiscación. La confiscación la hacen ellos porque retienen tu plata y no te la devuelven hasta el último momento. Eso fue en realidad lo promovió el Estado para que la gente no retire antes sus ahorros, antes de jubilarse. Bueno, entonces, ¿quién está Supuestamente. condicionando y quién retiene, quién se apropia de los ahorros? Son las empresas, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿cuál es el mecanismo que se plantea desde el plebiscito? Que supuestamente son los confiscadores. En realidad se está promoviendo la creación de un fideicomiso, una ingeniería financiera que se transfiera el ahorro que hoy está en manos de la AFAP, se transfiera a ese fideicomiso que esté administrado por el Estado, finalicen las inversiones y los negocios que estén hechos con ese capital y se le devuelva la totalidad al trabajador. Eso es lo que establece la papeleta y no es ninguna novedad, porque eso ya lo hizo el Frente Amplio con los cincuentones. El Parlamento elaboró un fideicomiso que transfirió la plata de esa generación de los cincuentones y hoy por hoy le está pagando, el Banco de Seguridad del Estado le está pagando las jubilaciones. Y eso no es una revolución de izquierda, porque este gobierno hizo exactamente lo mismo con los cuarentones, la segunda generación de jubilados a través de la AFAP. Creó otro fideicomiso que las AFAP le transfieren ese capital y el BPS, el organismo del Estado, finaliza las inversiones y le paga las jubilaciones. Entonces, ¿qué estamos planteando? ¿Qué plantea el plebiscito? Hacer exactamente lo mismo, lo único que para todos. Entonces, ahí hay una seguridad pública, una seguridad estatal que preserva los aportes de los trabajadores y los vuelve a ser administrado por parte del Estado. Y se habla también de subir al salario mínimo, ¿no? Las jubilaciones. Por esto de lo que hablamos Que serían hoy, ¿no? 25.000 pesos. Pasaría de los 18.000 a los 25.000. A mí me da una vergüenza, te juro, que la gente que está en contra, digamos, de este cambio del PIT-CNT esgrima. Pues yo, si esgrimiera otra cosa, esgrima
que no se le puede pagar ni un sueldo mínimo a un jubilado, la verdad es como casi Sí, cerrar el país, yo ¿no? digo que creo en realidad que todos quisiéramos que los jubilados en realidad no ganen 25, ganen 40.000 Claro. o 50.000 pesos. El tema es cómo vos lo financiás. Ah, porque pero estás hablando de yo digo- 7.000 pesos más, tampoco es que... Bueno, son 4.000 cosas. pesos. ¿Y cuántos son los jubilados? Y bueno, Vos, mirá, yo te pero, estoy- pero si no cerráis, cerrar el país, te vendéselo a Pero mira, Brasil. para la tranquilidad de los dos le voy a dar los números, ¿no? Y a la gente, a la audiencia. Estamos hablando de que el incremento son 4.000 pesos, pasar de 18.000 a 22.000 pesos. Eso está direccionado a los 230.000 pasivos, a los jubilados y pensionistas. O sea, es una población específica, 230.000. Saquemos la cuenta, 4.000 pesos por 230.000 personas, estamos rondando los 450 millones de dólares por año que el BPS tendría que incrementar en sus arcas. 450 millones de dólares, no es nada. Y no es nada si vos lo comparás con la plata que hoy se transfiere desde el BPS a la SAFAP. Claro, pero En teniendo la en cuenta actualidad- que ya ahí tiene un déficit del BPS bastante Sí, grande. porque, lo estaría ¿sabes por qué? suplementando, ¿no? Porque el BPS todos los años le transfiere 1.500 millones de dólares a la SAFAP. O sea, de todas las trabajadores activos que tenemos, aquellos que están hoy afiliados a la SAFAP, aportan su 15% salarial al BPS, el BPS lo recibe y le envía el 50% a la AFAP. Esa plata, por el equivalente de trabajadores afiliados a la AFAP, hoy significa 1.500 millones de dólares. Si nosotros eliminamos las AFAP, que es un objetivo necesario, el BPS deja de transferir 1.500 millones de dólares. Que evidentemente esa cifra se va a incrementar en la medida que esta reforma nos afilia a todos, independientemente del salario. Entonces, ahí va a estar el gran problema del BPS, que se va a incrementar su déficit a partir de que todos vamos a tener que aportar a la AFAP. Entonces, si vos eliminás las AFAP, el BPS retiene 1.500 millones de dólares por año. Ahí está la plata que necesita, esos 400. No solamente que tenés para incrementar esas jubilaciones, sino que te sobra plata para seguir avanzando en otras cosas que los trabajadores del BPS vienen denunciando. Por ejemplo, el cierre del hospital de enfermedades raras, ¿no? Que lo atiende exclusivamente el BPS y que al parecer no hay plata. Entonces, cuando vos pasás raya, las AFAP tienen 22.000 millones de dólares de capital. El BPS le transfiere 1.500 millones de dólares por año. El 68% de las jubilaciones que pagan son menores a 2.000 pesos. El promedio jubilatorio de las AFAP son 6.000. Y evidentemente la conclusión es, acá las AFAP no resolvieron nada. Acá las AFAP son parte fundamental del problema del BPS. Entonces, quienes se niegan, como decía él, a aumentar 4.000 pesos, son los que están ganando 350.000, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Esos mismos que tienen la seguridad de su salario y que tampoco aportan al BPS lo suficiente. Porque ustedes saben bien que aquellas personas que superan los 257.000 pesos de sueldo, que hay, en Uruguay son como 25.000 personas, luego de los 257.000 pesos ya no aportan más a la seguridad social. Entonces sus aportes, mientras vos pagás el 15%, vos también, la patronal paga el 7.5%, otra parte de la patronal paga el 1.9% y buena parte del capital extranjero no paga. Bueno, estos grandes genios que nos sugieren la reforma pagan apenas el 6%. Entonces, yo te puedo seguir dando más cifras apabullantes, por ejemplo, vinculadas a las cajas paraestatales, que también se ven afectadas con esto de la reforma y que también nos genera pérdida económica. La caja militar, todos los años hay que hacer una transferencia de más de 400 millones de dólares. Producto de la lógica de cómo operan las cajas militares, ¿no? Ustedes saben bien que en Uruguay tiene una población militar por encima del promedio de la región y del mundo, ¿no? Tenemos más militares que otros países. Cuando un militar se jubila, lo hace con edad temprana, lo hace con el 100% de su sueldo del cargo superior inmediato. Y tienen aguinaldo, cosa que ningún civil en Uruguay tiene aguinaldo. Entonces, eso hoy nos genera un problema económico que tenemos que transferirle los 400 y pico millones de dólares. Pero esta reforma que dice que todas las cajas jubilatorias tienen que aportar a la SAFAP. O sea, ya no son solamente los trabajadores civiles, también incluyen a los demás, a todos en Uruguay. Entonces, ¿qué dijeron las cajas? Bueno, pero si yo le tengo que transferir desde mis arcas a la SAFAP, el déficit se me incrementa. Y hoy por hoy no está establecido en cuánto. Nadie sabe cuánto más de déficit se le va a generar a cada una de las cajas porque se ven obligadas a transferirlas a la AFAP. ¿Y qué le dijo el Estado, este gobierno? Tranquilas, la plata que ustedes le tengan que transferir a la AFAP se la subsidiamos nosotros.
Entonces, si a vos te indigna que haya que subsidiar, indignate el doble, porque ahora le vamos a tener que pagar no solamente el subsidio que venimos pagando, sino que también le tenemos que pagar la plata que le van a transferir a la AFAP. Entonces, ¿quiénes ganan? Las AFAP. ¿Quiénes pierden? El pueblo uruguayo por donde se lo mire. ¿Por qué crees en este caso que no se ha tocado las cajas militares, por ejemplo? Bueno, nosotros cuando estuvimos en el Parlamento insistimos que era necesaria la eliminación de la caja militar, insistimos en que O sea, ustedes proponían que tendría que ser como cualquier otro jubilado. nosotros proponíamos primero de que el monto jubilatorio sea el mismo que cualquier persona que se jubila en el BPS, ¿verdad? Para eliminar esa discriminación y esa diferencia obscena que hay, ¿no? Y es necesario de que si existe aguinaldo, sea para todos los jubilados, porque fue un derecho que tenía el trabajador uruguayo civil y que fue quitado en la dictadura uruguaya, ¿no? La dictadura cívico-militar. Entonces, es necesario revertir las injusticias que ya teníamos y hay que enfrentarnos a las que se están generando a partir de esta reforma. Acá todo lo que tendrían que hacer la gente que promueve todo eso sería tener más hijos y ya está. Tener 4 o 5 hijos por pareja y ahí solucionamos. Si no, dejemos entrar a más extranjeros aquí, porque el problema es ese. El problema es que cada vez nos envejecemos más y el promedio hoy por hoy de la cantidad de hijos como máximo son 2 y muchas veces es 1. Quiere decir que si tienen 2, lo único que hace es cubrir a las 2 personas que los tuvieron. Por tanto, sigue generando deuda. Yo no creo que sea una definición estrictamente racional la de no tener más hijos por pareja joven. Creo que es parte de la realidad. Yo diría que hasta una conducta responsable. Pero es una realidad mundial, por los costos de vida. En Uruguay, fundamentalmente, por los costos. Te lo digo porque tengo una hija de 5 años. Los costos que tiene criar en buena ley a un niño o una familia son altísimos. Muchas veces las personas con menores recursos tienden a tener más hijos también, ¿no? Bueno, es una cuestión de educación y de posibilidades. Pero esto nos lleva a la discusión de volver a los 60 años para jubilarse, que es el otro punto del plebiscito, ¿no? Esta reforma nos llevó pasado de los 60 a los 65 años, o sea, un incremento de 5 años para jubilarnos. El plebiscito plantea volver a los 60. Y también es un acto de decir, ¿de dónde sale esto, no? Porque la realidad que dice que vos tenés el 27% de los jóvenes desocupados. O sea, los jóvenes en Uruguay no consiguen empleo. Tenés el 20% de los trabajadores en negro, o sea, que no aportan a la seguridad social. Porque claro, acá se da una situación. El que trabaja en negro a veces tiene en negro el segundo empleo, el segundo salario o el tercero. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente que está en negro lo hace con su único ingreso. O sea, el único trabajo que tiene lo tiene en negro. Entonces, cuando te obligan a aumentar la edad jubilatoria, te están enfrentando a trabajador con trabajador. Primero, porque no le facilita al joven conseguir empleo. Y tampoco le facilita al trabajador que tiene 50 o 55 años a conseguir un nuevo empleo si se le perdió, ¿verdad? Si lo echaron. Entonces, esta es una definición que está agarrada de los pelos, que viene por el incremento de la longevidad de las personas. Pero claro, después te juegan con lo otro. Las AFAP te dan un promedio jubilatorio establecido por encima de los 100 años. O sea, si vos tenés poca plata, la vas a recibir, pero de a pesito. Porque las AFAP establecen que vos tenés un promedio de vida por encima de los 100 años. Entonces, te van a dividir ese capital que ahorraste en los años que te queden entre los 65 y los 100 y pico de años que establecen ellos. Entonces, hay un conjunto de argumentos que son completamente irracionales, que no se ajustan a la realidad y que evidentemente lo único que buscan es justificar esta reforma que lo que pretende es seguir apropiándose de mayor capital generado por los trabajadores, tanto en actividad como en etapa de pasivo. Hablaste de juventud y yo sé que ustedes este es uno de los temas que tratan bastante. Y bueno, si hablamos de juventud y hablamos de salario y hablamos de sueldo, estás hablando que también la gran mayoría de los jóvenes perciben el mínimo o cerca del mínimo, que no les da, obviamente los que quieren irse a vivir solos, estamos seguros que con 25.000 pesos nadie se va a vivir solo. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Mirá, me ha tocado recorrer el país, varios departamentos, en varias oportunidades, y la realidad se endurece sin duda en el interior, ¿no? Porque en todos los aspectos, tanto en el análisis como en las políticas supuestamente para solucionar, son montevideanas, ¿no? Y eso pone sin duda de rehén al interior. Y recorriendo el país te encontrás con eso, ¿no? Los jóvenes no tienen trabajo, los empleos que consiguen son de salario insuficiente.
Y te das cuenta, por ejemplo, cuando haces la prensa, cuando recorres la prensa de un departamento, te encontrás que el mismo periodista está trabajando en 5 medios distintos, sacándote fotos, grabando, haciendo una nota, subiendo un portal, para generar un jornal digno, ¿no? No es porque le encante el periodismo y no hayan otros periodistas en el departamento, es porque lo tiene que hacer para generar un jornal digno. ¿Y cuál es la otra dura realidad que refleja la situación? La inmensa mayoría de los jóvenes hoy están apostando por los jornales solidarios que generan las intendencias, ¿no? Que en Uruguay, en Montevideo, eso pasa desapercibido por la dinámica económica que tenemos, ¿no? Pero en el interior, cuando se reducen las posibilidades, cuando las intendencias habilitan 300 cupos, 400 cupos, 500 y hacen los sorteos, se anotan 7.000, 8.000 o 10.000 personas para ganar 11.000 pesos en la mano. Entonces, ese es un reflejo del estado de situación. La gente quiere trabajar y se agarra de un fierro caliente. El problema es que no hay una política de empleo nacional desde el Estado, ¿no? Acá lo único que hay son beneficios a las grandes empresas. Vos tenés las primeras posibilidades para jóvenes. Yo me acuerdo un ejemplo que fue terrible, ¿no? Con McDonald's. Le habilitaban una línea el empleo juvenil. Entonces vos tenías 18 años, estabas buscando tu primer empleo y McDonald's te habilitaba. ¿Y qué hacía el Estado? Le pagaba el 50% del sueldo. O sea, McDonald's estaba habilitando y estaba teniendo una mano de obra financiada en el 50% por parte del Estado, que a los 6 meses se le terminaba, ¿no? Entonces, ¿quién ganaba ahí? La multinacional, porque el trabajador ni recibía un salario digno y tampoco fue que hizo una experiencia laboral que se colocaba en cualquier otro mercado. Entonces, ¿qué está faltando? Una política desde el Estado que genere empleo y que esté orientada específicamente a los jóvenes. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de fortalecer la industria nacional. Porque el gran verso de que la industria extranjera viene a resolver todo fracasó también, ¿no? Vos mirás las 3 plantas de celulosa, la supuesta regasificadora, la megaminería, ahora mirás el hidrógeno verde, son todos mega emprendimientos que se han instalado en Uruguay, amparado en la ley de zona franca, la ley de inversión, la ley de forestación, la ley de riego, que no pagan impuestos, y esto es clarísimo, ¿no? La rendición de cuentas que está en el Parlamento lo establece. 5.300 millones de dólares de no recaudación por estas exoneraciones tributarias. O sea, el Estado dejó de recaudar 5.300 millones de dólares, equivale al 7% del PBI. Lo que no le estamos dando a la educación pública se la estamos dando a las multinacionales. Entonces, vinieron, se instalaron bajo esas leyes, gozan de exoneración de impuestos, contaminan los recursos naturales, hay que ver lo que ha pasado en estos tiempos, no generan la cantidad de empleo que dijeron que iban a generar, no siempre cumple con la legislación laboral y encima no producen nada que sea satisfactorio para la necesidad de nuestro pueblo, porque ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos acá comemos soja transgénica o pasta de celulosa, ¿no? Necesitamos una producción nacional, una industria nacional que genere empleo, que sea equilibrada con los recursos naturales y que produzca cosas que sean de necesidad para nuestro pueblo. Lo que veníamos hablando, la necesidad de una industria pesquera, de una industria frigorífica, de volver a utilizar la tierra que tiene nuestro pueblo para producir alimentos, y podemos seguir poniendo muchos otros ejemplos. Entonces vos ahí generás empleo, dinamizás la economía nacional y producís en función a las necesidades de nuestro pueblo. Nos quedan 9-8 minutos y quiero respuestas rápidas, así también la gente sabe qué opinás de algunas otras cosas. Por ejemplo, la reforma en la educación. Bueno, la reforma en la educación, que se la ha vendido como la transformación educativa, es verdad que ha generado grandes dificultades y problemas, pero transformación de fondo no hubo. El Uruguay viene transitando con acuerdos programáticos en materia educativa, multipartidarios, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se han ido estableciendo políticas similares. Nosotros reivindicamos las resoluciones del Congreso Julio Castro, aquel que se hizo en el 2006, donde participó toda la comunidad educativa y estableció las bases para un proyecto de ley transformador en esta área. Estamos padeciendo una política neoliberal en materia educativa desde una concepción ideológica y de un punto de vista económico. ¿Por qué te digo esto? Arrancando por lo económico. Ningún gobierno le dio el 6% del PBI, ninguno superó el 4.9% en realidad para la ANEP y la UDELAR. Ha habido una injerencia del capital privado en las políticas educativas. Y sobre todo se ha convertido la educación en una mercancía, porque el Frente Amplio, cuando creó la ley de participación público-privado, en el primer área donde la aplicó ha sido en la educación. Después se le agregó el sistema penitenciario, que creó una cárcel, pero en la educación se convirtió en una mercancía. Viene el capital, pone la plata, construye los edificios, le cobra por los servicios y eso a nosotros nos sale 3 veces más caro que si construimos un edificio por mecanismos tradicionales. Entonces, hay un problema
desde el punto de vista económico, que nunca se le dio el presupuesto necesario, y hay un problema desde el punto de vista político en cuanto a la política educativa. No hay una autonomía. ¿Ustedes creen que tendría que haber una universalización de la educación pública de parte del Estado 100%? Bueno, Uruguay, si tiene una virtud, es que el sistema educativo público es casi universal. Creemos que hay que avanzar en todos los planos. No me refiero en el acceso, sino por así decirlo, la eliminación de las instituciones privadas. No, y esto es algo que lo venimos aplicando y que lo respondemos sobre las otras áreas. Quien quiera mandar a sus hijos a un colegio privado, que lo haga, que pague. Ahora, lo que no puede ser que el Estado lo subsidie, como pasa hoy, que no pagan impuestos. Todo el sistema privado educativo no paga impuestos. Un ejemplo es en el área de la seguridad social. Hoy mencionaste la vivienda. El problema, me gustaría tocar un poquito la vivienda. Redondeo la idea esta de la Dale. educación. Nosotros insistimos en la necesidad de que haya autonomía y cogobierno en todas las instituciones de la educación pública. Reivindicamos una política distinta a la actual. Ahora, esto no quiere decir que hay que volver a lo que tuvimos. No, hay que avanzar en una transformación real. En base a la política, a la resolución del Congreso de Julio Castro, otorgando el 6% como mínimo a la NEP y el UDELAR y evidentemente frenando el proceso de privatización. Ustedes hablaban de crisis de vivienda que hay para los trabajadores y para otra gente. Sin embargo, vos caminás por la calle y en todos lados se están construyendo apartamentos nuevos, edificios nuevos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, esos edificios que vos ves son construidos fundamentalmente bajo la ley de vivienda promovida, ¿no? La vivienda de interés social. Una ley creada por el Frente Amplio hace 12 años atrás y que este gobierno la sostuvo, le hizo algunas modificaciones en función a su concepción, pero no la eliminó. ¿Cuál es el estado de situación? Esa ley generó que se construyeran 33.000 viviendas, por eso vemos tantos edificios. El problema es que de esas 33.000 viviendas solamente el 17% están habitadas por familia. Quiere decir que el 83% de esas viviendas siguen en propiedad de los constructores, del gran capital de la construcción. ¿Y por qué se apropian de eso? Porque siguen reproduciendo la lógica de la renta inmobiliaria. O sea, ellos obtienen ganancia a partir de la renta, porque esas viviendas no se demolieron, se alquilan, están en el mercado para alquilarse. Por eso nos lleva a un promedio de alquiler de 20.000 pesos a nivel nacional. Pero no solamente son pocas las viviendas que realmente están habitadas por familia, sino que no son accesibles, porque esas viviendas que se están colocando en el mercado te salen $140.000 un apartamento de un solo dormitorio. Ningún trabajador que gana 25.000 pesos se puede comprar una vivienda de eso. Pero además tenés otro problema, la exoneración de impuestos. Esa ley de vivienda promovida generó una exoneración de impuestos equivalente a $1.000 millones. Entonces, vos no resolviste el problema para los trabajadores, no generaste empleo suficiente y encima perdiste plata en $1.000 millones. ¿Qué falta? La necesidad de promover una política de vivienda estatal que esté direccionada a esos que nadie ha atendido. Porque en la actualidad los trabajadores, ¿cuáles son las formas que tienen para acceder a la vivienda? A través del cooperativismo. Política que ha sido recortada en esta administración. Un 30% del presupuesto destinado al cooperativismo se recortó. Se suspendieron los sorteos, no se le exoneró el IVA a las construcciones cooperativas. Vaya contradicción, le exoneramos al gran capital constructor el IVA, pero no a las cooperativas. El interés a la cuota de los préstamos recién ahora se reguló al 2%, que no es para todas las cooperativas tampoco. Mientras el gran capital está exonerado de intereses en los préstamos, a las cooperativas se le aplica por encima del 2%. Y tampoco hay una cartera de tierra, que este es el otro aspecto. Vos mirá, los principales terrenos en la ciudad de Montevideo y sobre todo en los lugares urbanos, ¿quiénes los poseen? El gran capital. Y lo usan para la especulación. Entonces, ¿las cooperativas dónde tienen que construir? En los límites de Montevideo o más allá. Entonces, ¿qué hace falta? Un presupuesto, una política de presupuesto hacia la vivienda, que haya una inversión del Estado y que se involucre en la construcción. Nosotros presentamos una propuesta que es el Plan Nacional de Vivienda Popular, que establece esto: la utilización de las tierras improductivas del Estado, que hay cientos de hectáreas, la expropiación de tierras privadas para construir vivienda, utilizar la mano de obra nacional que es calificada, utilizar los materiales tradicionales, porque acá se ha hecho el gran boom de la tecnología alternativa y a los 6 meses se están partiendo las casas, y que evidentemente esas viviendas sean colocadas en el mercado para las familias trabajadoras con una forma accesible. Y nosotros propusimos como un criterio que la familia trabajadora pague un préstamo, una cuota mensual equivalente al 10% del ingreso familiar. Es decir, si en tu casa ingresan 50.000 pesos, bueno, vos pagás el 10% como cuota a la vivienda. Y vos me dirás, bueno, pero pagando 5.000 o 6.000 pesos por mes, no terminás de pagar nunca más la vivienda. ¿Y cuál es el problema?
porque el techo lo tenés asegurado y no te implica el 100% de tu sueldo. Y en todo caso, si hay que subsidiar la vivienda, que sea para los trabajadores y no para el gran capital. ¿Cuál es la lista que la gente, si le convenció todo lo que dijiste, te tiene que votar? ¿Qué número? Bueno, Unidad Popular Frente de Trabajadores es una alianza de distintas organizaciones y presenta 5 listas distintas, que no conviene decirlas todas de memoria porque le voy a errar en algún número. Entonces instamos a que la gente nos busque en nuestras redes sociales y también en la calle, que es el lugar preferente para nosotros, la militancia callejera, y que se pueda informar de las propuestas que hay a nivel de listas y evidentemente nos acompañe, porque acá está el otro aspecto, ¿no? Se nos ha intentado colocar la idea de que está polarizada las elecciones, que por un lado está la coalición de gobierno, por el otro lado la coalición progresista, y que al parecer se va a definir en octubre. Y eso no es verdad. Todas las encuestas están sosteniendo que la presidencia se va a elegir en la segunda vuelta, en el balotaje. Por lo tanto, lo que se va a elegir en octubre es el Parlamento. Y siendo realistas, nosotros no vamos a estar disputando la presidencia en noviembre, por lo tanto apostamos en todas nuestras fichas a octubre y aspiramos a que la gente nos acompañe en la cantidad suficiente para que hayan representantes parlamentarios desde nuestras filas, para que tengan esta actitud, la de resistir y enfrentarse a las políticas nocivas y la de promover iniciativas que den solución a la necesidad de nuestro pueblo. Además estuvieron muy cerquita de entrar la última vez, a Sí, muy poquitos votos. Bueno, en el 2014 logramos la representación, en el 2015 tuvimos la primera banca, no la pudimos renovar en las elecciones pasadas y aspiramos que en esta oportunidad quedó demostrado que es necesario que hayan legisladores de izquierda en el sistema parlamentario para que tengan esta actitud. Dijiste que hay balotaje. ¿Apoyan al Frente Amplio en el balotaje o dejan en Libertad de Acción? Nosotros eso no lo tenemos discutido, lo vamos a discutir recién después de octubre, con las cartas a la vista, con el objetivo de no distraernos en nuestros objetivos, que es trabajar por la victoria del plebiscito de la seguridad social y lograr la representación parlamentaria de ser posible en octubre. No me importa si te gusta o no, pero a tu entender, ¿quién va a ser el próximo presidente? Vos sabés que no lo tengo claro, realmente, no lo tengo claro. Acá el progresismo está haciendo una apuesta mediática, creo yo, desmedida, pero mediática, para intentar ganar, pero la fórmula que hoy está presentando está desenamorando a muchísima gente de izquierda. Eso se está sintiendo, no representa... Era la más esperable igual, ¿no? Bueno, no sé si era la más esperable, pero en definitiva el posicionamiento que conlleva esta fórmula no es un posicionamiento de izquierda, ¿no? Orsi lo dijo con claridad. No va a modificar la política macroeconómica de la actual administración, no se está proponiendo un proyecto revolucionario, sino que el cambio de lo posible. O sea, acá no hay una propuesta de cambio sustancial para nuestro pueblo por parte del Frente Amplio. Y evidentemente no lo podemos esperar de la coalición de derecha. O sea que cualquiera de las dos fórmulas, más allá de la composición que lograron tener, ninguna de las dos está promoviendo iniciativas de cambio real. Y esto hago mía las palabras de uno de los colaboradores de ustedes que estuvo en este programa, que decía eso, ¿no? Los programas que están presentando el Frente Amplio y el Partido Nacional, del punto de vista de las medidas, no distan muchos entre sí. Nadie se ha radicalizado ni en un sentido ni en el otro, porque acá hay un convencimiento de seguir reproduciendo el status quo, y por lo tanto no conviene proponer cosas que comprometan y que modifiquen las cosas de fondo. ¿Vos, además de presidente, vas a estar en la Diputación y en el Senado? Bueno, eso se verá cuando se confeccionen las listas en esta segunda etapa. Yo milito específicamente en una de las organizaciones. Será en el momento indicado cuando se discuta el armado de la lista si corresponde que sea parte de ese equipo. Me faltó decir que además sos uno de los más jóvenes que se presenta justamente, 35 años, ¿no? El más joven. En realidad soy el más joven de todos. Y creo yo que iba a ser el más joven de la historia, porque cumplo 2 días antes de las elecciones. O sea, es difícil que otro me pueda ganar ese lugar. No tiene nada meritorio, pero la realidad es que los 35 años, que es la edad constitucional que se establece, los cumplo el 26 de octubre, 2 días antes de las elecciones ¿Crees nacionales. que hay otra impronta por ser más joven o no te interesa tanto discutir sobre la edad? A mí realmente no me interesa discutir sobre la edad. Creo que incide, sí. Veamos otros candidatos a nivel de Uruguay y otros gobernadores, ¿no? Biden tiene 82 años. Se está cometiendo errores uno tras otro todos los días. Un país gobernado por una persona que tiene estos problemas de vejez y que ha llevado que hayan 32 millones de personas en Estados Unidos en la pobreza. Entonces, capaz que el problema de la edad no es el principal. Yo creo que el problema es el modelo y lo que representa cada uno. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Vértice. Suena la música.